Hola, mi nombre es Lorena Estudillo y hoy les voy a hablar sobre los problemas del lenguaje. El lenguaje es el principal sistema de comunicación de cada uno de los seres humanos. A través del lenguaje vamos a poder expresar nuestros sentimientos, nuestras necesidades. Es importante evaluar el desarrollo cognitivo, físico y también del lenguaje. ¿Por qué? Porque así como hay niños que obtienen el desarrollo del lenguaje normalmente, hay otros que les cuesta trabajo y tienen problemas al hacerlo. Julia Hartnett señala la importancia de diferenciar entre un retraso del habla y un retraso del lenguaje. Cuando el niño no reacciona a estímulos sonoros, es importante la evaluación de un profesional. En este caso, el profesional encargado es un logopeda. El Calderón 2004 señala que la adquisición del desarrollo adecuado del lenguaje en los primeros años de escolaridad es básico, porque proporciona las herramientas iniciales para integración al medio social que descubren el mundo que se integra. Primero con sus familiares y luego con la sociedad. Ejecutan diversas actividades en el transcurso de su vida. Tenemos tres aspectos como clasificación de problemas del lenguaje. Tenemos lo que es la articulación, la fluidez y el lenguaje. En la articulación encontramos lo que es la dislalia, la disglosia y la disartria. La dislalia es un trastorno de articulación de algún o algunos fonemas. La disglosia es no neurológico y es provocado por lesiones físicas o malformaciones en los órganos articulatorios periféricos. La disartria son dificultades de la expresión del lenguaje debido a un trastorno del tono. En fluidez encontramos lo que es la disfemia. La disfemia es el deterioro del ritmo o fluidez verbal caracterizada de repeticiones, prolongaciones de elementos del habla. En el lenguaje encontramos lo que es la afasia, disfasia, retraso del lenguaje y mutismo. En la afasia es una alteración del lenguaje, ya sea hablado o escrito. La disfasia es un déficit del lenguaje oral, ya sea expresivo y comprensivo, que se manifiesta a partir de los 4 años de edad. El retraso del lenguaje, como su nombre lo indica, es un retraso que se da en el lenguaje y sin que existan déficits sensoriales, neurológicas o motrices. El mutismo consiste en la desaparición total del lenguaje de forma repentina o progresiva. El trastorno del lenguaje. Cuando hablamos de un trastorno del lenguaje, nos referimos a una alteración grave tanto de la comprensión y expresión del mismo, que comienza en la infancia y que se puede alargar hasta la adolescencia e inclusive hasta la edad adulta. Manchón en el 2020 menciona que se suele diagnosticar un trastorno pasado los 6 años, que es cuando en teoría un niño debe haber completado el desarrollo de su lenguaje. Sabemos que el lenguaje es un sistema complejo, estructurado y simbólico que comprende diferentes subsistemas. Así contiene un sistema de sonido o fonología, reglas para la formación de palabra o morfología, un sistema de vocabulario y significado léxico o semántico, respectivamente con las normas para la formación de oraciones o sintaxis, reglas sobre cómo utilizar el lenguaje adecuadamente en contextos sociales o pragmáticos. Al momento de observar que estos subsistemas presentan algún tipo de déficit, tendremos que encender lo que son nuestras alertas para lo que es un posible trastorno del lenguaje. Por lo tanto, es fundamental conocer lo que son los hitos del desarrollo esperados en el lenguaje, pues de esta manera tendremos la capacidad de identificar si se presenta un problema en el desarrollo típico del mismo, debido a que los hitos nos sirven como guía para lo que es observar si los subsistemas se están desarrollando de manera correcta de acuerdo con la edad del niño durante su proceso evolutivo. Lo que son los estadios lingüísticos de 0 meses a 18 meses y lo que es el desarrollo del sistema fonológico, léxico, morfosintáctico o metalingüístico, que es desde los 12 meses hasta los 6 años.
Es importante aclarar que los hitos no son determinantes, debido a que al momento de que el niño tarda un poco más en lo que es en el desarrollo de su lenguaje, eso no significa que no se encuentre dentro de lo esperado, de acuerdo con su edad, ya que generalmente es común que el niño se adelante o se atrase a pesar de ello. Pineda, en el 2017, resalta que cuando existe un retraso por más de 6 meses es necesario buscar la debida atención. Acerca de los síntomas, pues estos se reflejan cuando se presentan dificultades de comprensión y expresión del lenguaje. Medline Plus, en el 2020, afirma que los niños con un trastorno de lenguaje receptivo tienen dificultad para atender el lenguaje, como por ejemplo presentar dificultad para entender lo que otras personas le han dicho. Asimismo tienen problemas para seguir instrucciones que se les dicen y problemas para lo que es organizar sus sentimientos. Con respecto a los niños con un trastorno de lenguaje expresivo, se menciona que estos poseen problemas con el uso del lenguaje, es decir, que se les dificulta expresar lo que están pensando o necesitan. Para este tipo de problemas también lo que se une es poder juntar las palabras en oraciones o oraciones que pueden ser simples o cortas, lo que es en el orden de las palabras, que estos pueden estar errados. Además tienen dificultad para encontrar palabras correctas al hablar y con frecuencia suelen usar una muletilla como También poseen un vocabulario que está por debajo del nivel de los otros niños de la misma edad. Además es importante tener en cuenta aquellos focos rojos o síntomas que estos pueden ser debido a la presencia de estos que existen un problema significativo y que los padres o cuidadores principales deben de buscar lo que es la ayuda inmediata con un especialista. Buenas noches, Máster Alexandra Irrazábal Borges. Les voy a hablar sobre la clasificación de los trastornos del lenguaje, los cuales son los básicos: el trastorno lenguaje expresivo, el trastorno del lenguaje mixto receptivo y expresivo. A profundizar el trastorno del lenguaje expresivo se basa en el daño en el cerebro en el encéfalo y también se da por la desnutrición del niño. Así también tenemos el otro trastorno mixto receptivo expresivo, que según el DSM-4 es por la limitación del desarrollo receptivo o expresivo del lenguaje. En este campo vemos que está la dificultad sobre el vocabulario limitado, el espacio-tiempo verbal y también la mala interpretación de algunas frases o algún texto largo. Les voy a hablar sobre Reitan en 1984 y también Rappin y Allen, que en 1996 y en 1987 Rappin define las siguientes categorías, cuáles son el trastorno del lenguaje expresivo, el trastorno del lenguaje mixto receptivo, asimismo añadiendo el trastorno del procesamiento de orden superior. En el trastorno del lenguaje expresivo hablamos sobre la dispraxia verbal. ¿Qué es la dispraxia verbal? La dispraxia es déficit de programación fonológica. El trastorno del lenguaje expresivo es la agnosia auditiva verbal y también lleva al déficit fonológico sintáctico. Vemos también en el siguiente trastorno procesamiento de orden superior, cuál es el que apunta en esta categoría de las tres categorías, que es el déficit léxico-sintáctico, el déficit semático pragmático, que se da en posibles relaciones en trastornos autistas. Esta es una pequeña retroalimentación sobre la clasificación del trastorno del lenguaje. Muchas gracias por su atención.